buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les saluda desde este micrófono el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general de las iglesias del Ministerio Tinajas, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Saludos de parte del equipo de trabajo del Ministerio Tinajas y le damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, al final de la Semana Santa. Una vez más, estamos meditando en el tercer pilar de la fe cristiana, la resurrección del cuerpo del Señor Jesús. Como ya hemos dicho la semana pasada, Cristo no resucitó en domingo como dice la falsa religión católica y evangélica, sino que Cristo resucitó en día sábado occidental después de las 6 de la tarde, que, para ellos, los judíos, es el primer día de la semana. Bien, habiendo dicho esta pequeña introducción, en el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas hemos elegido para la meditación de hoy el pasaje de 1 de Corintios capítulo 15, versículo 14 y 17 que, de forma parafraseada y en versión latinoamericana, dice así: Si Cristo no hubiera resucitado, lo que predicamos no valdría para nada. Es más, la fe que ustedes tienen tampoco valdría para nada y aún están vigentes sus pecados. Como siempre, analizaremos este texto de forma expositiva en sus diferentes partes para su mejor comprensión. Entremos entonces en el análisis, comentario y enseñanzas de la primera frase, que dice: si Cristo no hubiera resucitado. Punto número 1. Empecemos por lo básico, empecemos por la definición de resurrección. Resurrección significa volver a tener cuerpo. Sí, ha oído bien. Cuando Cristo murió, su alma se separó de su cuerpo, pero al tercer día su alma volvió a tomar el mismo cuerpo que tenía antes. El cuerpo de Jesús es exactamente el mismo antes que después de la resurrección. Esa es la resurrección de Cristo, volver a tener el mismo cuerpo. Ahora, cuando hablamos de la resurrección de los hombres, todos también volverán a tener cuerpo, porque la resurrección es volver a tener cuerpo, pero, por supuesto, no el mismo cuerpo que tenemos ahora, pero sí volveremos a tener un cuerpo nuevo. Resucitar no significa volver a la vida como dice la teología de la falsa iglesia católica o muchas de las iglesias evangélicas. No, la vida nunca se deja de tener, la vida no se vuelve a tomar, lo que se vuelve a tomar es cuerpo. En el caso del Señor, su ser es eterno, por lo tanto, Él nunca dejó la vida. Y en el caso de los hombres, nunca dejan de tener vida porque desde que son creados, son inmortales. Nunca dejaremos ya de existir ni de tener conciencia de uno mismo. Pero sí, todos tendremos un día otro cuerpo nuevo. Eso es resucitar. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 2. La frase «si Cristo no hubiera resucitado» se complementa con aquella frase que un día hemos enseñado en el canal. Si Cristo no hubiera venido, si Cristo no hubiera muerto, si Cristo no hubiera resucitado. Por lo tanto, ¿qué hubiera pasado con nosotros si nada de esto hubiera sucedido, estimado oyente? ¿Sabe una cosa? Si Cristo no hubiera venido, si Cristo no hubiera sido ajusticiado, si Cristo no hubiera resucitado, usted y yo estaríamos con el mismo destino que los diablos, sin opción de librarnos del castigo eterno. Porque estos 3 momentos de la vida de Cristo son los que nos dan acceso a la salvación eterna. Dese cuenta de esto, estimado oyente. Deje de pensar por un momento en su vida, en su trabajo, en sus hijos, en sus problemas. Deje eso de lado por un momento y eleve su alma a meditar en esta frase trascendente que va más allá de sus problemas en la tierra. Si Cristo no hubiera resucitado, ¡ay de nosotros! Los diablos pecaron y nunca tuvieron segunda oportunidad. Porque Cristo no vino por ellos, no hizo una salvación por ellos, ni resucitó por ellos. Pero usted y yo, a pesar de haber pecado como los diablos,
Tenemos una segunda oportunidad gracias a la venida, la muerte y la resurrección del Hijo de Dios. Toda una obra completa a favor nuestro. Pero, ¿qué hubiera pasado si Cristo no lo hubiera hecho? ¿Se da cuenta de la dimensión del tema? Si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos todos sin esperanza, camino de la cárcel con los diablos. Caer en la cuenta y meditar en esto es expandir el alma, es caer de rodillas, es algo asombroso que queremos despertar hoy en usted y quitar de su vida el concepto religioso de la resurrección. La religión es todo lo contrario a la resurrección, ¿sí? Porque la religión es muerte y falta de poder. La religión es todo lo contrario a la resurrección. La resurrección es vida y poder. Por lo tanto, dándonos cuenta de esto, estimado oyente, usted se va a dar el lujo de seguir su vida de pecado, de indiferencia, de religiosidad, de hipocresía, de inmoralidad, su vida de iglesia, su vida mundana, su vida pagana, su vida materialista, su vida atea, su vida actual como si Cristo no hubiera resucitado. ¿Sabe usted la que le va a caer encima si usted ignora que Cristo ha resucitado para su salvación y usted no actúa en consecuencia? ¿Sabe la que le va a caer sobre su cabeza con el golpe del cetro de justicia del Hijo de Dios por despreciar su resurrección y no apropiarse de ella para su salvación? Una cosa es creer la resurrección y otra cosa es apropiarse de la resurrección. Cuando usted simplemente cree en la resurrección, usted está muerto. Pero cuando usted se apropia del poder y la vida de la resurrección por medio del Evangelio, usted tendrá poder y vida para siempre. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 3. Es cierto que Cristo venció la muerte y al diablo, pero la resurrección es mucho más que eso, estimado oyente. Eso es solo el enfoque limitado, simplón y religioso de las iglesias. Pero la resurrección del Señor Jesús es mucho más, tiene más dimensión. La resurrección de Cristo es también la evidencia de que Jesús nunca pecó. Todos los líderes de la humanidad, todos están en la tumba, no valen para nada. Solo Cristo es el único hombre en toda la humanidad que ha resucitado para siempre, porque nunca pecó. Eso es lo maravilloso. Por eso nos postramos ante el resucitado. Punto número 4. La resurrección es la evidencia de que Dios aceptó y le gustó el sacrificio de su Hijo en la cruz, recibiendo la ira y la justicia divina. La resurrección le da garantía, seguridad y poder al Evangelio para que por medio de ese Evangelio participemos también de la resurrección gloriosa y eterna al reino de los cielos. ¿No le parece maravilloso? Punto número 5. La resurrección es la evidencia de que Jesús venció a la muerte y venció al que actualmente tiene el imperio de la muerte, el diablo. Impresionante conclusión teológica. La Biblia dice que el diablo, con permiso de Dios, le quita la vida al hombre. Eso lo vemos en el libro de Job, cuando el diablo pide quitarle la vida a Job. Y también vemos esto en el pasaje de Hebreos capítulo 2, versículo 14, cuando dice: Jesús destruyó por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. ¿Y qué significa esta frase? Bueno, cuando el hombre Adán pecó, no se dio cuenta del terrible legado que le dio al diablo. Le dio el imperio del mundo, le dio las riquezas del mundo, le dio poder sobre los hombres, le dio poder sobre la enfermedad y le dio poder sobre la muerte. Todo eso hizo Adán, pero con la resurrección del hombre perfecto, Cristo, el nuevo Adán, recupera todo lo perdido por Adán, el hombre necio. Es como que Adán, con su desobediencia, hubiera firmado un contrato otorgándole al diablo todos esos dominios que hemos dicho antes: la vida, la muerte, la enfermedad, las riquezas, la prosperidad, la autoridad sobre la tierra y todos los elementos sobre el hombre. Pero viene Cristo, el nuevo Adán, obedece en todo como hombre a Dios y aún encima recibe el castigo que merecía Adán, y con su muerte, recibiendo la justicia divina y luego con la resurrección gloriosa, le arrebata como hombre al diablo lo que Adán le había otorgado al diablo. Bendita resurrección. Punto número 6.
La resurrección es la gloriosa restauración de la unidad divina que había sido destrozada, desgarrada, cortada, circuncidada y separada en el Calvario, cuando la ira y la justicia divina cae sobre el Señor Jesús y rompe esa unidad familiar divina. Un tema único que no enseña ninguna iglesia en el día de hoy. Nadie enseña que la resurrección es la restauración de la familia divina que había sido destrozada en el Calvario. La religión, en este sentido, solo se centra en lo humano, en la victoria de Cristo sobre la muerte para nuestro beneficio. Pero jamás la religión es capaz de ver lo que sucedió entre ellos en la familia divina. Y en este caso, que la resurrección es la maravillosa vuelta a casa del hijo abandonado, del hijo maldito, del hijo castigado, del hijo cortado, del hijo ajusticiado, del hijo matado por el Dios juez. La resurrección y la ascensión abrieron la puerta de la gloria de Dios en toda su majestad para recibir al Hijo amado en los brazos del Padre y en los brazos del Espíritu Santo. El abrazo divino al Hijo de regreso a casa 3 días después de haber sido ejecutado y tratado como maldito, como delincuente y como cordero degollado por el Padre. El Señor Jesús aguantó esa ira y esa justicia que usted y yo merecemos, estimado oyente. El Hijo aguantó esa maldición y esa separación para ahora ser recibido con justicia en gloria. ¿Qué escenario tan glorioso tuvo que haber sido el regreso del Hijo a la gloria por medio de la resurrección y la ascensión, entrando por los portales de esplendor del cielo, ante el pasillo de los ángeles y la reverencia de los querubines y la solemnidad de la presencia de los arcángeles y en el palacio del cielo y en el templo del cielo? ¡Qué espectáculo! Aunque la Biblia no relata la majestuosidad del regreso del Hijo, imagíneselo. Piense esto, si la Biblia habla del regreso de un hijo malo, al cual se le hace fiesta porque regresa a casa convertido, imagínese la fiesta gloriosa que ha habido en el cielo por el regreso del Hijo santo, perfecto, valiente, obediente, sufrido, voluntario, abnegado, destrozado, ejecutado y al fin victorioso. Imagínese cómo habrá sido el retorno del Rey a la gloria. Punto número 7. La resurrección de Cristo es lo que le da poder y vida al Evangelio. Si la resurrección es poder sobre la muerte y es vida, eso es precisamente lo que le irradia desde el cielo la resurrección al Evangelio. Le irradia poder y vida. El Evangelio verdadero tiene poder y da vida en la tierra a todo hombre que lo recibe, porque el Evangelio recibe las ondas poderosas emanadas de la resurrección del Señor desde el cielo. La resurrección es la energía, es la fuerza, es el poder, son las ondas magnéticas espirituales que hace que el Evangelio jurídico de la justicia de la cruz funcione en la vida de los verdaderos convertidos. Ese Evangelio de la resurrección, que limpia las injusticias, le hace vivir a usted una vida de justicia porque es un Evangelio impulsado por la fuerza de la resurrección que llega desde el cielo a su vida. Piense en esta parábola, estimado oyente. Para que un teléfono funcione, desde la central de la empresa de telefonía, tiene que llegarle las ondas a su teléfono. Si su compañía de teléfono no irradiara ondas a su teléfono no funcionaría, solo sería una carcasa bonita. De la misma manera, estimado oyente, cuando usted está conectado correctamente a la compañía del cielo por medio de los 2 requisitos de Marcos capítulo 1 versículo 15, entonces usted recibe del cielo el poder magnético de la resurrección para vivir una vida de poder cristiano por medio del Evangelio. ¿Quiere ver si usted se ha convertido? Veamos qué poder tiene su Evangelio en su vida. Veamos si su Evangelio funciona. Si su Evangelio no tiene poder para cambiar la vida, es porque usted no está conectado con la central de la resurrección del cielo. Las iglesias son compañías fraudulentas que le engañan conectándolo a una empresa de salvación que no existe y que no tiene poder. Las iglesias son un fraude.
Le venden un teléfono de plástico y nunca le conectan a la central del cielo. Por eso su vida no funciona, por eso usted y su vida es un caos, es un vacío y no tiene sentido. Solo es vida religiosa. Márchese de esas empresas de telefonía falsa que son las iglesias y reciba este mensaje del verdadero mensaje de la resurrección. Punto número 8. La resurrección de Cristo aumenta la felicidad eterna o aumenta la condenación eterna. Juan capítulo 5, versículo 29 dice: Los justos resucitarán para vida eterna, pero los injustos resucitarán para condenación eterna. Por ejemplo, en la vida humana, una cosa es sufrir un dolor solo en el alma, pero otra cosa es sufrir un dolor en el alma y aún encima sufrir un dolor físico en el cuerpo a la vez. ¿No le ha pasado alguna vez este doble dolor que usted sufre en el alma y sufre en el cuerpo? Si usted sufre solo en el alma, pero su cuerpo está saludable, el dolor del alma es menor y más llevadero. Pero, si usted sufre algo en el alma y a la vez tiene un grave dolor en el cuerpo físico, imagínese esa tortura. Incluso la gente misma que tiene o ha tenido alguna desgracia o dolor en su alma, pero tiene salud, se consuela diciéndose a sí mismo esto: bueno, al menos tenemos salud. Ve, ahí lo tiene. El sufrimiento solamente en el alma es menos dolor que el sufrimiento en el alma y en el cuerpo a la vez. De la misma manera, estimado oyente, con la resurrección de Cristo, al tomar Cristo nuevamente el cuerpo, establece algo terrible, establece una ley, establece que todos los hombres recibirán también un cuerpo, y eso significa una mayor felicidad en cuerpo y alma para el convertido en la gloria, o un mayor castigo y tortura en su cuerpo y en su alma por toda la eternidad en los infiernos de fuego para el inconverso perdido. ¿Se da cuenta del tema? Por eso, estimado oyente, escape del doble sufrimiento eterno en cuerpo y alma por medio del Evangelio y del poder de la resurrección. Y punto número 9. Hablando del punto anterior. La resurrección del cuerpo de Cristo es el adelanto de una vida material eterna maravillosa. Mire, Cristo era invisible y no tenía cuerpo antes de venir a la tierra. Sin embargo, viene, toma un cuerpo y ahora decidió quedarse con ese cuerpo para siempre. Cristo pudo haber tomado un cuerpo, hacer la salvación humana con el cuerpo, recibir la justicia de Dios, derramar su sangre y luego volver a quedarse sin cuerpo y seguir invisible como el resto de Dios para siempre como estaba antes. Pero, no solo decidió realizar la obra de la salvación con cuerpo de hombre, sino que decidió también quedarse con el cuerpo de hombre para siempre. Entonces, ¿por qué Cristo se quedó con el cuerpo? ¿Se lo había preguntado alguna vez? ¿Su pastor se lo había dicho alguna vez? La respuesta está en que Cristo decidió quedarse con el cuerpo para vivir con el hombre convertido en un mundo material por toda la eternidad como un regalo para el hombre. Por eso dice la Escritura: Lo que ojo no vio, ni oído yo, ni mente imaginó, es lo que el Señor tiene preparado para aquellos que le aman. Y también dice la Escritura: Para que donde yo estoy, ustedes también estén. Eso implica que habrá un mundo material maravilloso con cuerpo nuevo. El Señor quiere vivir físicamente con el hombre físico en un mundo físico porque Él sabe que nos gusta ser físicos. Él nos creó físicos, con esencia física, y sabe que nos gusta movernos en lo material. Así nos hizo. Nuestra esencia es así y no ha cambiado esa esencia. No seremos como ángeles, seguiremos siendo como hombres. Al hombre le gusta ver, comer, viajar, tocar, caminar. En definitiva, nos gusta todo lo material. No es malo gustarnos lo material, ni tener lo material. Lo llevamos en la esencia creadora. Solo que el hombre ha dado prioridad a lo material sobre lo espiritual, y ahí está el problema. Pero en el reino de los cielos, lo material es secundario pero real. Lo material y lo físico es como un regalo del esposo hacia su esposa, la iglesia, para estar con el Señor. El hombre será un ser material por toda la eternidad para acompañar al Señor en todo el recorrido de su reino material. En un matrimonio lo prioritario no es lo material, es el amor, luego lo material.
En el caso de Cristo, el esposo, y la iglesia, la esposa, lo que prima es lo espiritual, el amor hacia el amado por lo que hizo, y entonces el esposo le regala a la esposa por ese amor hacia él, le regala un reino material inconmensurable para vivir con ella para siempre de felicidad perpetua. ¿No le parece maravilloso? Eso es lo que nos dará el Evangelio de la resurrección del resucitado. Nos encanta ser humanos, estimado oyente. El Señor lo sabe y precisamente nos concederá ese privilegio por toda la eternidad en un mundo material infinito. Bendita resurrección física del Hijo de Dios que nos dará felicidad física eterna. Bien, entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas de la segunda frase de hoy. Si Cristo no resucitó, entonces lo que predicamos no vale para nada. ¿Se da cuenta qué frase? ¿Había reparado alguna vez en esta frase? Pues eso es lo que hace el método expositivo. Saca a relucir esas joyas escondidas en la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa más, estimado oyente, tomando como base esta frase? Prepárese para lo siguiente. Hay miles y miles de predicaciones, sermones, enseñanzas, prédicas y homilías que no valen para nada. Lo dice aquí la Escritura. Sí, ha oído bien. No es una cosa que yo me invente. Son prédicas que no valen para nada porque no tienen ninguna base bíblica. Son aire, son show, son circo, son distracción, son prédicas para aburrir o para distraer, pero no tienen ninguna base, no valen para nada. Pablo está dándonos aquí un principio teológico universal muy importante. Escúchelo bien. Para enseñar algo, esa enseñanza tiene que tener una base objetiva, tiene que tener algo probado, tiene que tener una base sólida. Si no, esa predicación no vale para nada. En este caso, la base sólida, objetiva, visible, palpable y demostrable de la predicación de Pablo es la resurrección objetiva de Cristo. Entonces nos preguntamos, ¿cuántas predicaciones no valen de nada en el día de hoy porque detrás de ellas solo hay aire, suposiciones, sofismas, especulaciones, herejía o simples opiniones personales inventadas del predicador? O hay chistes, o hay historias personales, pero no hay nada de nada. ¿Cuántas hay? Por ejemplo, en la doctrina mormona, detrás solo hay aire. Los mismos arqueólogos dicen que todo lo que dice el libro del Mormón es aire. No está demostrado, no hay ningún resto arqueológico ni nada de nada del contenido del libro del Mormón. Por lo tanto, el mormonismo está basado en aire. Sus prédicas no valen para nada. Lo mismo sucede con el Islam. El Corán es solo aire, no tiene nada objetivo. El catolicismo es también aire, está basado en dogmas hechos por hombres, pero que no están en la palabra de Dios. Por ejemplo, el purgatorio, el tema de la idolatría de María como corredentora, la existencia del Papa, la misa, la confesión, el rosario, el rezo de los santos, las imágenes, el sacerdocio católico, etcétera, etcétera. Todo eso es aire, porque no tiene ninguna base objetiva, documental ni neotestamentaria. Por lo tanto, las prédicas y las homilías católicas son aire, no valen para nada, como dice Pablo. Lo mismo sucede con los calvinistas y su dichosa doctrina del suicidio del creyente o las falsas doctrinas de la gracia. Todo eso que ellos inventan es eso, aire. No hay nada en la Biblia que respalde esas doctrinas calvinistas y por lo tanto las prédicas calvinistas no tienen nada objetivo, no valen para nada. Los adventistas sustentan su fe sobre su falsa diosa y su falsa profeta, la señora de White, una mujer perdida y engañada con doctrinas que no están en el Nuevo Testamento, y sobre todo esto es donde se sustenta el adventismo, sobre aire. El judaísmo también se sustenta sobre algo caducado, el antiguo pacto, por eso los sermones rabínicos tampoco valen para nada. El modernismo religioso eclesial del día de hoy se sustenta sobre el aire de la oración de fe. Eso no existe, no vale para nada. ¿Cuántos millones de personas tienen puesta su confianza de salvación sobre un invento americano llamado la oración de fe? Esas prédicas y predicadores no valen para nada. Y así podríamos seguir y seguir como siempre hemos hecho, con cada secta
o con cada iglesia, o con cada religión del mundo. Todo lo que predican no vale para nada. La tremenda lección teológica que tenemos aquí es que, para predicar, tiene que tener debajo algo sólido, objetivo y demostrable. El catolicismo, el adventismo, el calvinismo, el pentecostalismo, el unicitarismo, el mormonismo, el mesianismo, el anglicanismo y el rabinismo, entre otros muchos ismos, todos estos grupos, sus prédicas no valen de nada porque no tienen base sólida. Los líderes deberían aprender este principio teológico que vemos aquí, que cuando usted predica algo, tiene que tener detrás algo sólido, objetivo y demostrable para enseñarlo. ¿Se da cuenta del gran desafío de esta pequeña frase, estimado oyente? Entonces le preguntamos, ¿sobre qué base está usted predicando, estimado líder, estimado pastor, estimado sacerdote? Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas de la tercera frase que dice: si Cristo no resucitó, la fe que ustedes tienen no vale para nada. Imagínense que alguien le dice a la cara una frase como esta: su fe no vale para nada. Sería fuerte, ¿verdad? Ahora seamos más duros. Lea la frase para usted en primera persona y quedaría más o menos así: mi fe no vale para nada. Fuerte, ¿verdad? Pero la cosa no acaba ahí. Ahora hagamos algo más fuerte aún. Lea esa frase como si el Señor mismo se la estuviera diciendo directamente a usted. La frase sería más o menos así: tu fe no vale para nada. ¡Wow! ¿Se da cuenta de la intensidad del estudio expositivo, estimado oyente? Así se estudia la Biblia, estimado oyente. No como los sentimentales y malabaristas predicadores de hoy, cuyas prédicas no valen para nada. Por lo tanto, su fe tampoco vale para nada. Si usted está en alguna de estas iglesias o siguiendo a alguno de estos pastores denominacionales, le decimos delante de Dios y de los ángeles, tal como lo dijo Pablo: su fe no vale para nada. Qué frase, estimado oyente, qué frase desafiante como la Biblia misma. Hay frases escondidas en la Biblia que son tremendas. Cuando uno se para en ellas, son demoledoras. Ahora, estimado oyente, ¿se ha preguntado alguna vez si su fe es correcta o por el contrario no vale para nada? Solo hay dos opciones: o vale o no vale. ¿Podría usted defender la fe de su iglesia con base bíblica ante nosotros? ¿Usted, señor calvinista, podría defender el dogma del suicidio del cristiano con el Nuevo Testamento abierto? ¿Usted, señor católico, podría defender con el Nuevo Testamento en mano la idolatría de las imágenes, la fe en el purgatorio, la Inmaculada Concepción de María, el rosario, el papado perverso, la salvación por obras, la misa, el sacerdocio y un largo etcétera? ¿Podría? ¿Usted, adventista, podría defender su iglesia con tantas fechas proféticas falladas y defender con el Nuevo Testamento en mano que una mujer puede fundar una iglesia y que el sábado es una doctrina capital en el Nuevo Testamento? ¿Podría defenderlo? ¿Usted, necio pentecostal emocionado, podría defender con el Nuevo Testamento que para salvarse hay que hacer ruido con la lengua? ¿Usted, necio ignorante rabino, puede seguir defendiendo con el Antiguo Testamento que el Mesías aún no vino? Todas las iglesias modernas del día de hoy ¿podrían defender ante nosotros el divorcio basado en el adulterio? No, no podrían. Ninguna secta mencionada podría defender el divorcio ni el recasamiento del divorciado. Esa fe en el divorcio no vale para nada. Por lo tanto, una iglesia que defiende el divorcio tiene una fe equivocada, una fe que no vale para nada. Qué triste y qué duro es descubrir, estimado oyente, que hay tanta gente engañada cuya fe no vale para nada. Esa fue nuestra experiencia hace casi 40 años. Pero más triste y más terrible aún es saber que esa fe no le valdrá para nada el día de la muerte. Ahí está la urgencia de que usted examine su fe ahora, hoy y ya, como decía Pablo. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5, de forma parafraseada dice: examínense a ver si están en la fe correcta.
Si Pablo dijo esto como desafío a la gente de una iglesia de aquel tiempo y no se ofendieron, ¿por qué entonces yo no voy a poder preguntarle a usted como Pablo, ¿está usted en una fe correcta? Porque aunque usted crea en la resurrección de Cristo que enseña la Iglesia Católica, la Iglesia Calvinista, etcétera, etcétera, pero si a la enseñanza de la resurrección de Cristo le añaden la levadura de las doctrinas falsas de esas iglesias, entonces creer en la resurrección no vale de nada, es una fe engañada. Para que la resurrección tenga poder y vida en usted, antes, previamente, usted tiene que creer todas las doctrinas correctas. Si no, el poder de la resurrección no funcionará en usted. Para preguntas del tema, escríbanos. Y entremos ya en el análisis, comentario y enseñanzas de la cuarta y última frase de hoy en el versículo 17 que dice: si Cristo no resucitó, aún están vigentes sus pecados. ¡Qué frase, estimado oyente! ¡Qué frase! Todas estas frases de hoy son intensas, son desafiantes, son conmovedoras, son revolucionarias, son exigentes, son duras, son bíblicas. No son frases dichas con la flojera que predican los líderes de hoy para no espantar a la gente. No. No estamos aquí para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, que nos da estas frases y es quien nos ha enviado a predicar valientemente estas frases. Si usted está creyendo una frase falsa de alguna de esas iglesias, entonces tengo una mala noticia para usted. Este pasaje le dice que si cree el error doctrinal, entonces usted aún está con sus pecados sin perdonar, y si se muere con sus pecados sin perdonar, le espera la furia de Dios, la ira de Dios, la justicia de Dios, el juicio de Dios y el castigo de su alma y su cuerpo por toda la eternidad de parte de Dios. ¿A quién le gusta sufrir, estimado oyente? A nadie. Todos escapamos del dolor. El mínimo dolor nos molesta, nos angustia, nos trastorna. El dolor duele, así que imagínese un dolor eterno que no puede quitárselo nunca. Así será el dolor eterno en el cuerpo y en el alma si usted muere con sus pecados vigentes por estar confiando en una iglesia que tiene una fe equivocada, como los católicos, los adventistas, los calvinistas, los pentecostales, los arminianos, los pelagianos, los mormones, los testigos, los unicitarios, los anglicanos, los presbiterianos, los rabinos, los mesiánicos y más que hay por ahí. Todos tienen sus pecados sin perdonar por tener doctrinas falsas, por tener un evangelio falso, y por lo tanto el poder de la resurrección en ellos no funciona. Les espera la resurrección de condenación. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a las gentes. Sin embargo, en este día glorioso de la resurrección, tenemos una buena noticia para usted. Y es que, a pesar de estar usted en una fe equivocada que no vale de nada, a pesar de tener aún sus pecados sin perdonar, a pesar de haber sido engañado tantos años por sus líderes religiosos, a pesar de que las prédicas que ha oído en esas iglesias no valen para nada, la buena noticia de hoy es que hoy el Señor de la resurrección, el Señor del Evangelio, le está dando una oportunidad con esta predicación de que sus pecados sean totalmente perdonados y usted vaya un día en cuerpo y alma a la felicidad eterna y no vaya en cuerpo y alma al tormento de fuego eterno. Para que usted empiece a tener una fe verdadera, para que usted sea perdonado por haber creído la mentira de la fe falsa, para que usted sea perdonado por haberse centrado solo en lo visible de la Semana Santa, para que usted sea perdonado de sus pecados y salvar su alma de la cárcel eterna, para que usted sea librado de la ira de Dios y la justicia divina por sus pecados, para que usted un día sea resucitado para gloria en el reino material de los cielos, para que usted sea librado del tormento y castigo físico eterno. Para todo esto, usted debe obedecer los dos requisitos jurídicos y universales que Dios manda a todo hombre y toda mujer en Marcos capítulo 1, versículo 15. El primer requisito es el arrepentimiento. Arrepentirse es humillarse ante Dios
y reconocer de forma concreta todas sus injusticias pasadas como delincuente, reconocerse culpable ante Dios y luego abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. Esto es el verdadero arrepentimiento. Y el segundo requisito de Marcos capítulo 1 versículo 15 es creer el Evangelio. Es decir, primero, usted debe reconocer ante Dios que merece recibir la justicia divina por sus pecados. Segundo, usted debe reconocer ante Dios que en la cruz el Señor Jesús recibió la justicia divina que usted merece recibir por sus pecados. Y tercero, usted debe apropiarse por la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús en la cruz. Cuando usted obedece estos requisitos, el poder de la resurrección le dará vida y poder. Por lo tanto, le invitamos, estimado oyente, a que vaya a su habitación, cierre la puerta y allí, en el silencio de ese lugar, en sus rodillas si su salud se lo permite, y descalzo ante Dios en señal de reverencia, hablándole allí a Dios en sus palabras, obedezca los dos requisitos que manda el Señor Jesús en Marcos capítulo 1 versículo 15. Marcos capítulo 1 versículo 15 es el verdadero y único método bíblico para la salvación. Cualquier otro método que le enseñen en las iglesias no vale para nada, que conste en acta. Bien, se nos ha ido el tiempo una vez más, estimado oyente. Mucho más se pudo haber dicho de la resurrección. El tema es inacabable, pero con lo dicho, hemos honrado al Señor de la resurrección y creemos también que lo dicho ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Para preguntas del tema, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Lo único que nos queda decir, estimado oyente, ante este mensaje y en este día es exclamar: ¡Amén! ¡Aleluya! Gloria al Señor Jesús por su resurrección que le da poder al Evangelio del Señor del Evangelio. Resucitó el Señor, resucitó victorioso. Alegría y gozo cantamos, Dios hizo que Jesús resucitara, y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. Con alegría y gozo cantamos, el sepulcro vacío se quedó, y el Señor de la muerte es vencedor. En el cielo hay festejo por el regreso del Hijo a la gloria, y regocijo en la restauración de la unidad familiar divina. Resucitó, el Señor resucitó para sellar la obra perfecta ejecutada en la cruz del Calvario. Aleluya. Resucitó, el Señor resucitó para sellar la obra perfecta ejecutada en la cruz del Calvario. Nada más, estimado oyente, en esta Semana Santa. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, emitiendo desde aquí, en Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos en diferentes partes del planeta. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa semanal en
encuentros.